Cordial saludo, estudiantes de grado octavo. Esta es la guía de la semana 1 para resolver del 20 al 24 de abril, a través de la cual terminaremos de analizar los mecanismos de reproducción en las plantas como herramientas de las poblaciones biológicas para mantenerse en el tiempo. Abordaremos los procesos de reproducción en plantas sin semillas y con semillas que ya habíamos iniciado en nuestras clases. Entonces, habíamos hablado que en los grupos de plantas con semillas nosotros encontramos dos grupos, las angiospermas, que son plantas con semillas y que producen flores y las semillas están encerradas en un ovario, y que las gimnospermas son plantas con semillas pero sin flores cuyas semillas no se encuentran recubiertas en un ovario. Posteriormente habíamos analizado el proceso y habíamos dicho que el proceso de reproducción en las plantas, entonces teníamos la germinación, la inflorescencia masculina, posteriormente la polinización, la fecundación, se formaba la semilla y posteriormente esa semilla germinaba e iniciaba nuevamente el proceso. Esto es un recorderis, lo explicamos muy bien en clase. Luego explicamos la fase de alternancia de generaciones, que quiere decir que la mitad del ciclo tiene una fase diploide 2N, que posterior a la meiosis pasa a una fase haploide N, y cuando ocurre la fecundación volvemos a una fase diploide N. Esto también es para recordar. Posteriormente hicimos un ejercicio en el que recordábamos las partes de la flor y decíamos que aquí nosotros tenemos el estigma, que el estigma está conectado por el estilo al ovario, y que estos tres elementos me forman el gineceo, que es la parte femenina de la flor. Por este lado teníamos la antera, teníamos y los filamentos, que son los que me forman el androceo o la parte masculina. Y como complemento, entonces aquí nosotros teníamos la corola, teníamos donde está el cáliz, y tenemos el pedúnculo, que la corola está conformada por hojas modificadas llamadas pétalos y que protege a los órganos sexuales de la flor y atrae a los polinizadores. La función del cáliz, está formado por hojas modificadas, generalmente de color verde, que también protege la corola, y el pedúnculo, que es una rama que une la flor al tallo. Posteriormente, entonces vamos a tener la actividad que está planteada en nuestra guía, que ya ahorita volveremos a la guía. Entonces, para esta actividad, que requieren tres flores distintas, tres flores del jardín, los que están en el campo, pues si salir a conseguir tres flores. Si usted no tiene jardín o no está en la zona rural, entonces puede investigar tres flores por internet, ¿vale? No necesariamente entonces debe salir a buscar las flores, porque recuerden que estamos en casa. ¿Qué debemos hacer? Tomar las tres flores diferentes con un bisturí. Debemos utilizarlos así con precaución. Tomamos las flores y vamos a explorar sus órganos sexuales. Ya ahorita vamos a ver esto directamente en la guía. Nosotros en la reproducción sexual tenemos flores monoicas. ¿Qué es una planta monoica? Es una planta que presenta en un mismo individuo flores masculinas y femeninas, es decir, que son flores unisexuales. Monoica viene de una casa, es decir, en la misma flor tengo los dos sistemas reproductivos, femenino y masculino. Un ejemplo, el maíz; otro ejemplo, la flor de curúa. Si pueden conseguir una flor de curúa para la actividad, súper. Las dioicas son plantas que tienen o que presentan flores masculinas y femeninas, es decir, de manera independiente, ¿sí? En individuos separados. Es decir, tengo una flor con la que presenta pues la parte masculina, y una flor aparte en otro individuo con la parte femenina. Tenemos las monoicas hermafroditas. Son plantas que poseen estructuras reproductivas masculinas y femeninas dentro de una misma flor, y este tipo de plantas constituyen la mayor parte de las angiospermas. Un ejemplo son las papas, ¿sí? Entonces allí viene en nuestra guía otra pregunta, y es: ¿qué ventajas evolutivas poseen las plantas monoicas hermafroditas?
Y esta pregunta deben pues resolverlo allí en la guía. Vamos a hablar un poco del proceso de polinización. Nosotros tenemos procesos de polinizaciones a través de tres factores. El viento, que le llamamos anemogamia, entonces son aquellas semillas o que son movidas por el viento, la citogamia, que es a través de los animales polinizadores, principalmente insectos, aves como los colibrí y los murciélagos, que son súper importantes en el proceso de polinización y dispersión de semillas. Estamos hablando también especialmente de procesos de dispersión de semillas porque estamos hablando de plantas con semillas. Y la hidrogamia, entonces en la hidrogamia es por agua, la movilización de estas semillas por agua. Eh, Posteriormente viene una parte de la guía donde vamos a hablar de los climas del planeta y la reproducción de las plantas. Entonces vamos a ver un poco en tres zonas distintas. En estas zonas, que son los bosques boreales, ecosistemas de bosques boreales, la producción de polen y semillas aladas que pueden ser transportadas por viento y semillas que solo germinan al aumentar la temperatura. Estas comienzan a germinar en primavera. Recordemos que en los bosques boreales o en esta parte pues tenemos estaciones. Vamos aquí a un segundo plano. En las zonas que son desérticas, básicamente las semillas solo germinan con la temporada de lluvias y hay sustancias tóxicas en las cortezas de las semillas como manera de adaptación también. Y en los bosques tropicales secos hay una radiación constante y las semillas normalmente o en su mayoría son dispersadas por animales. Entonces, chicos, con esta pequeña explicación, ustedes en su guía lo que van a encontrar es la explicación nuevamente por escrito. Los que no habían completado el cuadro comparativo entre angiospermas y gimnospermas lo terminan. Allá hay una actividad, escribir dos diferencias entre angiospermas y gimnospermas. Aquí volvemos a consignar, si no lo habíamos hecho, la información sobre la alternancia de generaciones, la explicación de cada una de las partes de nuestra flor. Allí la tienen nuevamente. El polen y el óvulo, hacemos la actividad número 1, entonces partiendo de la observación de los órganos sexuales de las plantas, vamos a resolver en el cuaderno el nombre de cada una de estas partes, que ya también lo hicimos como una actividad didáctica. Luego viene la fase de la experiencia o la experimentación experimental con las tres flores. Les recuerdo, si usted no puede conseguir tres flores porque no tiene un jardín en su casa, en su terraza o vive en el campo, entonces busque tres tipos de flores por internet, pero no salga de casa. ¿Listo? Y aquí pues viene la manera como vamos a organizar el nombre de la flor y la ilustración de las partes sexuales. Todo esto lo debemos hacer en nuestro cuaderno. Hacemos las imágenes explicativas también. Aquí viene la explicación de las plantas monoicas, dioicas, las monoicas hermafroditas, la pregunta de las ventajas evolutivas. Luego van a dibujar y a escribir todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de las angiospermas, el transporte de gametos, los agentes polinizadores, los vamos a dibujar, las mariposas, las abejas, los colibrí. Luego hacemos aquí una actividad sobre el tipo de agente polinizador. Luego hablamos de la dispersión, vamos a consignar en nuestro cuaderno las flores que se dispersan por viento, por animales, por agua y algunas que hacen autodispersión. Y viene la actividad 4, que es la última parte, que es sobre los climas del planeta y la reproducción en plantas. Entonces ahí ustedes van a encontrar pues la información sobre esa relación que hay entre el clima del planeta y la reproducción de las plantas. Listo, entonces dice que las plantas han desarrollado diferentes mecanismos de adaptabilidad a las condiciones del medio, como lo son adaptaciones de las plantas según el clima. Entonces vamos a encontrar que hay plantas anuales, plantas perennes, hemicroptófitos, geófitos, caméfitos, fanerófitos y los hidrófitos.
Con esto ya terminamos nuestra explicación. Estas son las tres que vimos también en la explicación anterior sobre clima seco, estación de invierno y desierto. Y con eso termina su guía, deseándoles muchos éxitos en esta semana de trabajo.